Ante todo, buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero decirles que los conceptos que volcaremos en esta mesa son parte de la contribución que hemos presentado por escrito las compañeras y compañeras del Partido Obreros en común con 6 organizaciones latinoamericanas y que están a disposición de todos ustedes para el debate en la conferencia. Hoy Estados Unidos no es solo el epicentro de la pandemia y la crisis mundial, sino que es el escenario, como se ha dicho aquí, de una sostenida rebelión popular. Esto en el corazón del imperialismo caracteriza la situación mundial y todo el proceso económico y político, impulsando los movimientos de masa en todo el planeta. Aquí se ha dicho, por lo menos desde 1968 no había una rebelión similar, y esta vez el levantamiento de la población afroamericana fue acompañado por sectores multirraciales, en unidad de explotados. Para el Partido Obrero la expresión de una crisis de fondo. La cuestión racial ha empalmado con la crisis capitalista y con la pandemia. Lo demuestra que en la previa de la rebelión popular por el crimen de George Floyd hubo una ola de huelgas de trabajadores precarizados, también de sindicatos. Lo ha habido después de la primera fase de la rebelión. Se van enlazando unas con otras en un ascenso que no tiene registro desde la década del 30, con el gran ascenso obrero de aquella década donde nace la CIO. Por eso hemos incorporado a Estados Unidos, en común con los compañeros del Frente de Izquierda, en el eje de esta conferencia que consideramos un hito extraordinario ante la inevitable continuación de la senda de rebeliones populares latinoamericanas. Esta conferencia es un reagrupamiento de cara a ese proceso político y supera la propia expectativa del Partido Obrero cuando le propusimos a los compañeros del Frente de Izquierda Unidad en la Argentina la realización de esta conferencia. Por eso vamos a luchar para que sea el punto de partida de una continuidad en la estrategia de intervención de la izquierda revolucionaria mediante una versión presencial en el futuro que momentáneamente hemos tenido que postergar por la pandemia. La economía mundial ha entrado en una depresión, lo cual supone cierres, quiebras, deflación de precios, desocupación masiva. Pero no se trata solo de despidos y de una ofensiva contra los trabajadores. Es además la quema de fuerzas productivas, los choques intercapitalistas, la bancarrota de un sistema que presenta su quiebra y su inviabilidad ante las masas. Por eso, como la crisis del 30, se trata de un periodo de agravamiento de la crisis de la lucha de clases y por lo tanto de guerras, de revolución y de contrarrevolución, como claramente ocurrió en la década del 30, que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, no sin pasar por el ascenso del nazismo por un lado y por los procesos revolucionarios como los de Francia, España, por el otro. El verdadero comienzo de esta crisis es el crack capitalista del 2008, pero su peculiaridad que queremos destacar desde el Partido Obrero es que se produce después del proceso de restauración capitalista iniciado en Europa del Este, en China, en Rusia, tras la degeneración estalinista y la caída del muro. En lugar de abrir un periodo de ascenso explosivo capitalista, por parte de quienes incluso llegaron a afirmar que era el fin de la historia, incorporó a los ex estados obreros a la crisis capitalista mundial. El rescate de los estados a los grupos económicos y a la banca, después del 2008, ha postergado la depuración de capital sobrante, un clásico de las grandes crisis capitalistas. Pero como aquí se marcó, la caída tendencial de la tasa de ganancia ha hecho un trabajo implacable, multiplicando una sobreproducción mundial, lo que a su vez vuelca más y más capital ficticio al mercado financiero que ya supera varias veces al PBI. Otro PBI mundial lo representan las deudas corporativas de las grandes empresas
Las potencias están tan endeudadas como Argentina y deberán descargar su crisis contra los trabajadores y contra las naciones semicoloniales del planeta. Desde el 2008, el rescate hizo que la bancarrota del capital pasara de los bancos, del capital a los bancos, de los bancos a los estados, de los estados a los bancos centrales. Ahora están todos en rojo. El periodo previo a la pandemia se caracterizó por guerras comerciales, devaluaciones competitivas, fuga de capitales de los emergentes, recesión mundial e incluso por enfrentamientos bélicos, un tema sobre el que vamos a volver. Con la pandemia, la OIT ha pronosticado 400 millones de desocupados entre los trabajadores formales, tal vez dicen hasta el 80% de los informales. La magnitud, a esto queremos ir, y el alcance histórico de esta crisis se explica porque no empezó con la pandemia. Se agravó con ella, es preexistente y se prolongará mucho más allá de la epidemia. Esta es la premisa para la intervención de los revolucionarios, para quienes construimos un partido de combate. La declinación del capitalismo imperialista que definió Lenin hace más de 100 años entra en uno de sus periodos donde la tendencia a la disolución del capital y a la catástrofe social se desenvuelve con toda su fuerza, creando las premisas objetivas para el surgimiento de situaciones revolucionarias. En ese lugar ubicamos a esta conferencia latinoamericana, y de Estados Unidos, sin precedentes. La ubicamos para el trabajo subjetivo de la izquierda revolucionaria. Los planes de rescate están activando una bomba de tiempo. Con la capacidad de endeudamiento saturada, están echando mano a una emisión gigantesca. El hecho de que no se traslade a los precios momentáneamente como consecuencia de la feroz recesión reinante, no impide que se haya producido ya una desvalorización del dólar y del euro, de las monedas centrales, con la tendencia a la fuga hacia el oro. El Partido Obrero lo viene pronosticando hace bastante tiempo y en estos días se ha producido justamente ese fenómeno que anticipa ante la ola de emisión gigantesca a la que se está echando mano. Eso anticipa el descalabro posible de todo el sistema monetario y de las relaciones económicas internacionales. En los últimos meses, los activos de la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, han llegado a 7 billones de dólares, los activos financieros, que no es propio de un banco central. Es un símil de las LELIQs argentinas, que han llegado a una cifra sideral que agrava el default de la República Argentina. Digamos, la ilusión de que se puede crear riqueza al margen del trabajo se rompe y la ley del valor aparece con toda su fuerza. Las leyes de la economía y de la crisis capitalista se van a abrir paso aún ante las maniobras más sofisticadas del capital y de los estados. Llegando a este punto, nos interesa al menos dejar señalado que China no podrá oficiar de locomotora de la recuperación como lo fue antes y aún después del 2008. Decimos que es un periodo de guerras por razones muy fundadas. La guerra comercial, derivada de la impas capitalista, viene estimulando que se aviven todas las disputas interimperialistas por un lado. Por otro lado, la tentativa del imperialismo en su conjunto, pero en particular el norteamericano, de cercar, de preparar las condiciones para un ingreso definitivo de la restauración capitalista en China y Rusia, para una colonización definitiva de esos estados restauracionistas del capitalismo. Y bueno, esto tiene consecuencias enormes en la situación mundial. Tras la sangrienta guerra civil en Siria, se intensifican ahora, como se marcó aquí, las operaciones del imperialismo y del Estado sionista en Medio Oriente contra el heroico pueblo palestino. Se reabre el conflicto bélico en el norte de África con la guerra en Libia.
está latente el conflicto de Ucrania, no acaba nunca la guerra en Afganistán, está el conflicto con Corea del Norte. Lo tenemos en América Latina bajo el despliegue militar norteamericano que rodeó a la operación golpista de Guaidó contra el gobierno de Venezuela, con más y más bases militares en Colombia, con las tropas de ocupación en Haití, con las operaciones golpistas de Trump, de Bolsonaro y de la OEA en Bolivia. Bueno, y lo tenemos ahora muy recientemente en el conflicto de Cachemira, entre India y Pakistán, en el conflicto bélico de Azerbaiyán y Armenia. En todos los casos está el imperialismo norteamericano, las potencias europeas detrás, y por otro lado, China o Rusia, o ambos, directamente o indirectamente a través de potencias regionales. Como en el 30, lo quiero decir con todas las letras, es una caracterización del Partido Obrero, las conflagraciones entre las potencias no escapa a la etapa abierta. Esto es importante marcarlo ante la clase obrera porque el efecto de las guerras interimperialistas en la confusión para imponer derrotas a las clases trabajadoras y a las rebeliones populares es muy importante. Nouriel Roubini, un economista capitalista que se hizo famoso por pronosticar la crisis del 2008, ha dicho que de la actual guerra fría entre Estados Unidos y China se puede pasar a una guerra caliente. De hecho, se están produciendo enfrentamientos en distintas regiones del mundo que tienen este contenido, lo cual no quiere decir que China sea una potencia imperialista en igualdad de condiciones con Estados Unidos. El enorme aparato de la burocracia del Partido Comunista que maneja la parte estatal de la economía. Pero el problema de completar la restauración capitalista en China y en Rusia es parte de la actual crisis mundial. Los socialistas sabemos por experiencia histórica el potencial de confusionismo que tiene el chauvinismo y estos discursos nacionalistas que están enarbolando los gobiernos bonapartistas que andan por distintos lugares del mundo. En un periodo marcado por la rebelión popular de Estados Unidos, como aquí hemos coincidido, por las rebeliones populares en América Latina del 2019, la burguesía se prepara para un periodo revolucionario. Ahí cobra todo su valor esta conferencia, que creo que es un acontecimiento en la izquierda revolucionaria mundial, para preparar a los trabajadores. La burguesía se vale de gobiernos de ofensiva directa contra las masas. Lo tenemos a Trump, lo tenemos a Bolsonaro, lo tenemos a Boris Johnson, las tenemos a las derechas de Piñera, de Macri, de Duque, pero por otro lado tiene su plan B, con algunos gobiernos de la desgastada socialdemocracia europea, pero también con Podemos, con Syriza, con el bloco de izquierda en Portugal, las izquierdas fundamentaristas que han logrado un lugar en distintos países de Europa. Por otro lado, lo tenemos con el Grupo Puebla en América Latina. Los exgobiernos del Grupo Puebla fracasaron en todo el ciclo de nacionalismo y gobierno de centro-izquierda en Brasil, en Ecuador, en Argentina misma, y abrieron el ingreso a la derecha. Hoy están en la gatera, están en el banco de suplentes, hablando en términos futbolísticos, como plan B de la burguesía, cuando es inevitable usar un gobierno de contención ante el fenómeno de las rebeliones populares, o potencialmente ante el fenómeno. Entonces eso lo hemos vivido en Argentina, lo estamos viviendo con el gobierno de Alberto Fernández, porque es un gobierno que está aplicando el rescate de la banca, que nos lleva de cabeza al FMI, con la cooptación de toda la burocracia sindical y la centroizquierda. Para terminar, como en Chile planteamos el fuera Piñera para abrir un curso revolucionario en la crisis, en Estados Unidos impulsamos el fuera Trump, para asestar un golpe mortal al imperialismo y a la política de recambio de los demócratas. El derrumbe de Trump no lo ha conseguido la candidatura carismática de Joe Biden. El derrumbe de Trump no es resultado de la potencia electoral de los demócratas. El derrumbe de Trump
fue logrado por las masas en la calle. Y acá, gran parte de la izquierda norteamericana, en particular la que se ha encolumnado atrás de Bernie Sanders, con demócratas socialistas, no apoya, por ejemplo, el reclamo de la autonomía de muchas organizaciones de la comunidad negra. Ellos hablan con lenguaje clasista para disimular que están entregando el movimiento a los demócratas, al recambio demócrata, que es el recambio del establishment. Es falsa su crítica por izquierda con lenguaje clasista. Nosotros reivindicamos el planteo de la autonomía de la población negra para enlazarlo con la lucha anticapitalista, porque esa población negra declara al Estado norteamericano como su enemigo y declara a todos los pueblos antiimperialistas del mundo como sus aliados. Nos declaramos sus aliados desde esta conferencia internacionalista. Esta posición vale también para el feminismo pluriclasista, que reduce la opresión de la mujer a una cuestión de género, como si el patriarcado fuera una variante ajena al capitalismo. Nosotros unimos todos los reclamos del movimiento de la mujer, los tomamos, pero los unimos a la emancipación de toda opresión del hombre por el hombre. La emancipación de la mujer será obra de la emancipación de los trabajadores de toda opresión. Finalmente, ante esta crisis histórica del capital, planteamos la vigencia de la dictadura del proletariado y el socialismo, la vigencia de la Revolución de Octubre, que abrió la era de la Revolución Socialista, de la lucha contra su degeneración burocrática y por superar la crisis de dirección de la clase obrera. Por eso venimos a plantear la construcción de partidos revolucionarios que luchen por el gobierno de trabajadores, por la unidad internacional de la clase obrera, por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, y desde ese lugar rescatamos esta gran convocatoria del Frente de Izquierda de Argentina. Un saludo internacionalista a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Algunos puntos. No se trata de una conferencia para nosotros del Partido Obrero que deliberará en este plenario del sábado de un mero intercambio. No la pensamos como un foro, la pensamos como un canal en un cuadro de rebeliones populares, de reagrupamiento para intervenir, y para ello presentaremos propuestas de un plan de acción y de continuidad de esta conferencia en la deliberación del sábado. Así se desarrollan los partidos del Frente de Izquierda, Unidad, en la Argentina, y el PO lucha para que el Frente Único se proyecte a todos los campos de la lucha de clase. No estamos tampoco ante un problema de redistribución de la riqueza. No se trata de que los grupos económicos ganan demasiado como Amazon. En realidad estallan burbujas bursátiles que no corresponden a los balances de las empresas, y han entrado en quiebra hasta gigantes informáticos. Cabe compararla con la crisis del 30, no por tal o cual cifra, que son todas comparables a la crisis del 30, sino por el carácter de la crisis capitalista. Antes de la pandemia, el 15% de las mayores empresas norteamericanas y europeas son zombies. Quiere decir que solo pueden sobrevivir renovando deudas. Esto antes de la pandemia. Hoy se ha abierto, me interesa tocar un segundo la cuestión europea, se ha abierto un proceso de reorganización de las clases sociales en Europa de características gigantescas, donde por supuesto la burguesía busca explotar la crisis en choques interburgueses y contra los trabajadores. Se prevén millones y millones de desocupados. La burguesía de la Unidad Europea, afectada absolutamente por las tendencias a la disgregación de la Unidad Europea expresadas en el Brexit, ha hecho un esfuerzo con un crédito comunitario descomunal para salvar esa unidad en la disputa interimperialista de la que estuvimos hablando y que está presentando distintos escenarios bélicos en los que también participa la Unidad Europea y buscan participar sus potencias en el cuadro de la crisis capitalista. Esto lo tiene que distinguir la clase obrera. Y desde luego, el problema de completar la restauración capitalista
en China y Rusia es uno de los problemas estratégicos de la burguesía mundial, donde disputa el imperialismo europeo, disputa el imperialismo norteamericano. No porque no haya una dictadura del Partido Comunista Chino, sino porque todavía el sector de la burguesía china es relativamente débil respecto de la burguesía norteamericana, es relativamente débil respecto de su propio proletariado y está en choque con el régimen bonapartista de Xi, bueno, se me trabó Xi Jinping, perdón, con el régimen bonapartista de Xi Jinping. Este es un gran tema. Es un gran tema que tiene que ver con los temas que hemos puesto en debate. Ahora, nos interesa a los revolucionarios aclarar toda confusión contra los rescates del Estado, de los estados europeos a las distintas multinacionales. Son rescates para luego reprivatizarlas. Hay que establecer una clara diferenciación antagónica con nuestro planteo de nacionalización sin pago bajo control obrero de las empresas. En este cuadro se están produciendo las huelgas y demás que se han dicho en Europa, donde venimos de los chalecos amarillos, venimos de la huelga general de fines del año pasado y principios de este año en Francia, y se están volviendo a producir a pesar de la contracción en la lucha de clases de la pandemia. Luchamos por gobiernos de trabajadores que acaben con la unidad europea y abran paso a los Estados Unidos socialistas de Europa. Tenemos que escapar a todo lo que significa la renuncia a la construcción de partidos revolucionarios. Quiero tocar este tema, sus consecuencias lo hemos visto en la Argentina, con la experiencia de Pilo Solana, de Luis Juez, con la CTA y la Unidad Popular, que tuvo un fuerte desarrollo en la Argentina, ojo, y que hoy está completamente integrada al gobierno fondomonetarista de Alberto Fernández. Esto vale para el debate de demócratas socialistas, porque muchas veces el gran problema es que las bases que salen a la lucha, las bases de los trabajadores, están organizadas en las corrientes de las izquierdas democratizantes que como una caja rusa se van asimilando al sistema. Bernie Sanders a Joe Biden, demócratas socialistas a Bernie Sanders, el otro grupo a los otros, y finalmente no está la construcción de una dirección política de independencia de clase, que es el gran problema. Lo hemos vivido en toda América Latina, con el Frente Amplio Uruguayo, frente a la alianza, frente de colaboración de clases del PT de Lula, con el Frente Amplio chileno, con el Frente Amplio peruano. Son todas variantes radicales, más o menos radicales de colaboración de clases. Vale también para el movimentismo, sin fronteras de clase. Ahí viene el problema de si nos asimilamos al ambientalismo ecologista que piensa cambiar al capitalismo o a la depredación del planeta en los marcos del capitalismo. Lo mismo, como señalé al principio, del movimiento feminista de carácter pluriclasista, en el que tenemos que intervenir a fondo como organizaciones de lucha, de ninguna manera esperar pasivamente, intervenir. Y así hemos construido el Partido Obrero en la Argentina y así se ha ido desarrollando las condiciones para el Frente de Izquierda, que hoy es una referencia política de independencia de clase justamente para intervenir en la base de aquellos que hacen seguidismo del nacionalismo burgués o de la centroizquierda. Intervenimos con todo para construir partidos revolucionarios. Nosotros creemos con Lenin en la prensa de un partido centralista de combate. Así construimos efectivamente Prensa Obrera, nuestro periódico. Lo impulsamos para que el desarrollo de los agrupamientos políticos, también que hoy están ligados al Partido Obrero, se construyan como organizaciones revolucionarias aquellos agrupamientos que hemos presentado, la contribución a que hice referencia al principio y que está a disposición de todos ustedes. Bueno, quiero resaltar por fin el programa de intervención ante la crisis de la pandemia que ha planteado el Partido Obrero como parte del FIT Unidad. La centralización del sistema de salud, el no pago
de la deuda externa, los impuestos a las grandes rentas y fortunas, justamente para expropiar a los expropiadores, no por un impuesto de redistribución de riqueza, el reparto de las horas de trabajo ante la desocupación masiva. Nos guiamos con el quehacer de Lenin, nos guiamos con el programa de transición de León Trotsky, y desde ese lugar reivindicamos la reconstrucción de la Cuarta Internacional y, por supuesto, apostamos a querer la gran deliberación de la Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos salga todo un plan de acción y de continuidad para una nueva conferencia presencial después de este gran evento que ya estamos protagonizando. Muchas gracias.